Sí, buenas tardes. Soy Jacob Bañuelos. Voy a presentar unos resultados preliminares de una exploración que estamos haciendo en conjunto con la doctora Marilena Meneses, que está con nosotros en el público, con el maestro Gabriel Cue y Alejandro Martín. Estamos analizando los imaginarios del cambio climático de los agricultores chinamperos en San Gregorio, Xochimilco, muy cerca de donde estamos ahora. El objetivo de nuestro estudio es explorar básicamente las mediaciones, los imaginarios y el papel que tienen estos imaginarios y estas mediaciones en la resiliencia de la comunidad de chinamperos ante el cambio climático. Esa es básicamente la exploración de este estudio para generar algunas aplicaciones de prevención, de vinculación y resiliencia a través de la autoridad y otras instancias sociales. Básicamente estamos explorando, aunque esta presentación no da cuenta de todos estos conceptos, nos vamos a centrar básicamente en cambio climático y calentamiento global, las percepciones de estos dos conceptos y del consumo mediático, de cómo se incorporan estos imaginarios, estos conceptos en la comunidad, en los habitantes de la comunidad de chinamperos. Pero nuestro estudio abarca también las formas de resiliencia ante el cambio climático y obviamente la percepción, aquí se da un poco cuenta de eso, que ellos han tenido de su entorno local, del entorno en general, y va más allá el estudio sobre qué están haciendo para adaptarse a estos cambios. La comunidad de chinamperos de San Gregorio está a unos 15-20 minutos de la Ciudad de México, es una comunidad semiurbana que lucha, digamos, para adaptarse ante la cercanía de la megaurbe y sigue teniendo prácticas rurales, ¿no? Entre ellas, una parte importante de la población sigue siendo campesina. Es una población relativamente pequeña de 20,000 habitantes, con un nivel de marginación entre muy alto y alto. Y nuestra encuesta, este es un resultado de una encuesta exploratoria, se aplicó a 72 campesinos, de los cuales 39% son propietarios de las chinampas y 61% son trabajadores. Este es el perfil demográfico, 14% eran mujeres o son mujeres de esta encuesta y 87% hombres, en un rango de edades entre 16 y 70 años. La población mayoritaria está entre 31 y 40. Y el lugar de nacimiento es casi dividido entre la mitad de los habitantes que son nativos, el 51% son nativos y el 49% son de lugares provenientes básicamente, mayoritariamente de Puebla y el Estado de México. Bueno, la comunidad de chinamperos de San Gregorio cultivan vegetales, básicamente verdolagas, hierbas de olor, espinacas y lechugas, básicamente, entre otras verduras. El estatus de nuestro proyecto está iniciando, digamos, en el análisis de resultados de esta primera aproximación a la comunidad. Estamos observando resultados, analizándolos y en una segunda etapa haremos entrevistas a profundidad y también empezaremos a generar propuestas de comunicación aplicada para la resiliencia ante el cambio climático en la comunidad, junto con la comunidad. Básicamente, manejamos en este primer momento dos conceptos. Uno es la mediación a partir de los estudios de Martín Barbero, como un modelo que analiza o da cuenta de las formas institucionales que adquiere la comunicación en diferentes esferas de la formación social, en la gestión de recursos, en la mediación de recursos, en la organización del trabajo y la orientación política de la comunicación. Y finalmente en los usos que hacemos sociales, los usos sociales de los productos comunicativos. Dentro de este modelo incorporamos obviamente todas las mediaciones, hasta llegar, bueno, obviamente las tradicionales, las no tradicionales, las humanas, las mediaciones humanas y las mediaciones digitales, también Internet y las TICs. Otro concepto importante para este primer momento es qué significa imaginario simbólico,
y entendemos como los imaginarios a partir de Appadurai como aquellas representaciones que pueden detonar una acción o un agenciamiento, que significa también una toma de conciencia para la acción. Quiere decir que los imaginarios producidos o generados a partir de representaciones mediáticas generan acciones también. Si las mediaciones, los imaginarios se convierten en acciones también. En este primer momento estamos leyendo algunos datos específicos sobre percepción difusa. Entendemos percepción difusa sobre los cambios registrados en el entorno natural y sus causas. ¿Qué piensan los pobladores sobre las causas del cambio climático a nivel general? ¿Qué piensan sobre, qué percepción tienen sobre los cambios en el entorno local y sus causas? ¿Cuál es la percepción y asociación semántica que hacen sobre dos conceptos, calentamiento global y cambio climático? ¿Y cuáles son los medios, las mediaciones que construyen los imaginarios simbólicos sobre el cambio climático? De eso vamos a hablar en este momento. Los resultados que tenemos sobre estos conceptos básicos de este primer acercamiento. En percepción difusa, cambios en el entorno. Esta es la pregunta que hicimos. Si han notado cambios en el entorno de su trabajo y en el clima de los últimos años, y los pobladores contestan mayoritariamente que llueve más, que hay aguaceros, granizadas y paradójicamente también más calor y sequías. Las razones que ellos dan de estos cambios son básicamente la contaminación como primer lugar, el calentamiento global y el cambio climático. Hay otra serie de indicadores, ¿no? Como que son de menor importancia para ellos, que es la tala de árboles, el deterioro del entorno, la falta de agua, el calor, antes llovía más, etcétera, ¿no? O sea, hay como también algunas percepciones contradictorias. Les preguntamos qué entendían por calentamiento global, es decir, si han escuchado hablar del calentamiento global, y la mayoría nos dice que sí, el 74%, y los más informados en toda la encuesta es la población entre 31 y 40 años. Como vemos, tenemos una población con una brecha informacional y cultural y de edades muy alta. Es decir, la gente que trabaja en las chinampas puede ir de los 16 años a los 70 años. Como vemos en esta encuesta, la gente más informada o más expuesta a estos conceptos es la gente que está entre 31 y 40 años. Les preguntamos qué se les viene a la cabeza, a la mente, cuando les preguntamos qué es cuando escuchan calentamiento global. Y nos dicen aumento del calor, se calienta el planeta, contaminación, atmósfera, es malo, nosotros lo provocamos. Básicamente voy a leer solamente los primeros resultados, los más de mayor incidencia. Sobre percepción semántica en relación al calentamiento global, les preguntamos en qué medio de comunicación escuchó este concepto. Y básicamente el medio más importante es la televisión, noticias en general, noticias, radio y televisión. Sí, televisión, noticias y radio. ¿Dónde he escuchado la expresión cambio climático, sobre cambio climático ahora? Si lo he escuchado, nos dicen que sí, igual en las mismas proporciones, y también la misma población, el mismo rango de edades. ¿Qué idea le viene a la mente cuando escucha cambio climático? Cambios bruscos de temperatura, cambia el clima y aumenta el calor. Básicamente son las respuestas más relevantes. Y aquí hay un primer cruce de información sobre medios. Aquí están radio, televisión, radio y prensa y redes sociales. ¿Y cuáles son estas ideas relacionadas que les vienen a la mente cuando escuchan cambio climático? La más incidente es cambios bruscos de temperatura, y el medio con mayor incidencia es televisión, el segundo es radio, el tercero redes sociales y el cuarto prensa. Como ven, hay una serie de otros imaginarios o de conceptos relacionados con cambio climático, como alteración del medio ambiente, aumento del calor, cambia el clima, es malo simplemente, ¿no? Son respuestas de los propios chinamperos, pero la mayor incidencia está en cambio brusco de temperatura.
¿En dónde ha escuchado el concepto, el término cambio climático? Como vemos anteriormente, aquí en esta slide es qué le viene a la mente y en la siguiente es dónde lo ha escuchado. Y obviamente ya tenemos estos resultados que coinciden con la anterior: televisión, noticias, radio y televisión. Y muy importante, con la gente a su alrededor. Les preguntamos también cuáles son las afectaciones que para ellos produce el cambio climático, en 3 niveles: a nivel local, a nivel regional y a nivel de país. Para la localidad, para ellos es importante el cambio climático en cuanto a la disminución de la producción agrícola. Es básicamente para ellos el primer efecto nocivo del cambio climático. En segundo lugar, plagas y bacterias. Para el Distrito Federal, la principal afectación es la contaminación de aire y agua y la generación de enfermedades. En tercer lugar, inundaciones y aumento de la temperatura. Y finalmente, para el país, las afectaciones coinciden con la anterior: aumento de la temperatura, baja la producción agrícola y aumento de plagas. Bien, finalmente las consecuencias generales del cambio climático para esta población es el aumento de la temperatura como primer factor de incidencia, el calor y las sequías y la baja de producción agrícola. Para terminar, algunas conclusiones básicas o un análisis de resultados básico, un resumen. La comunidad de chinamperos de San Gregorio, en Xochimilco, percibe de manera directa cambios en el entorno. Las principales: lluvias, granizadas, aguaceros, mucho calor y sequía. La principal causa de los cambios en el entorno es la contaminación. El 74% conoce la expresión calentamiento global y cambio climático. Los chinamperos conocen la expresión calentamiento global y cambio climático principalmente mediante amigos, familiares, televisión e internet. La mayoría asocia la expresión cambio climático con cambios bruscos en la temperatura. El principal medio de percepción sobre el significado de cambio climático es la televisión, seguida de la radio y las redes sociales. Las personas entre 31 y 40 años son las que más información reciben o han recibido sobre cambio climático y calentamiento global. Las principales afectaciones por el cambio climático son baja en la producción local, contaminación de aire y agua en el Distrito Federal y aumento de temperatura, calor y sequías para el país. La percepción general sobre las consecuencias del cambio climático son el aumento de la temperatura, el calor y las sequías. Aquí el inicio de una discusión y obviamente tenemos que analizar más a fondo y cruzar más datos de esta muestra. Primero, la mediación crea imaginarios simbólicos asociados al aumento de temperatura, sequía y baja en la producción agrícola. La percepción difusa sobre cambios en el entorno coincide con las percepciones mediáticas sobre cambio climático, centradas mayormente en el aumento de temperatura, sequía y baja en la producción agrícola. Los principales medios de percepción sobre cambio climático son la televisión, la radio e internet. La mediación humana, amigos y familiares, muestran la misma importancia que la televisión e internet en la percepción mediada sobre cambio climático y calentamiento global. Bueno, limitaciones de esta información presente, actual, es que nos hemos centrado en una primera lectura de estos datos sobre percepción puntual, mediada y semántica, y es necesario desagregar todavía los imaginarios, las mediaciones por edades, posición socioeconómica, nivel educativa y consumo de medios digitales, internet. El desarrollo del proyecto avanzará hacia el análisis de imaginarios mediáticos, el análisis sobre mediación y resiliencia ante el cambio climático y el desarrollo de aplicaciones de prevención, resiliencia y vinculación con la autoridad local en casos de emergencia. Básicamente es el resultado de nuestra investigación. Aquí dejamos algunos correos por si quieren seguir o queremos seguir intercambiando información sobre este tema. Muchas gracias. Sí, adelante.